habla que en México hay más del 3.6 millones de personas que viven depresión. Depresión, imagínate. ¿Y sabes qué es lo que más me preocupa? Que es más del 60% de las personas no tienen ningún mecanismo para poder atenderla. He tratado de encontrar cuál es la base de todo y nada me lleva más a que no sea la autoestima. Cuando yo veo y escucho a un director dentro de su diálogo, dentro de su conversación, su estructura de creencias. Antes de estudiar la carrera, me tocó hablar con mi mamá para preguntarle qué exactamente podíamos hacer, ¿no? Porque la situación económica en la familia no estaba muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio más de Cuatro Voces. Yo soy Isabel Muro, consultora de imagen para líderes y dueños de negocio. Yo soy Angélica López, licenciada en negocios internacionales, directora y comercial operativa de Angel Logistics. Yo soy Elvira Heredia, nutróloga clínica y bariatra. Mi nombre es Abril Velarde, soy psicóloga especialista en niños y adolescentes y directora de Centro Mag. Hoy tenemos a un gran invitado, él es Alex Villa, y me voy a permitir leer su currículum. Es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana en Campus Guadalajara. Cuenta con una trayectoria de más de 15 años con la empresa Alejandro Villa Consultoría. Es director Ander Descubre en desarrollo de habilidades directivas. Además, tiene una agencia de organización y gestión de relaciones públicas. Es socio Borea, que se dedica a la salud mental. Alex, no, híjole, qué bárbaro. Y muchas cosas más que ahorita vamos a saber de Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Sonorense también, me encantan los esquites, la carne asada. Todo eso también es importante. Así que muchas gracias. Exacto. Norteño. Muchas gracias porque estoy muy contento y emocionado de que por fin estoy con ustedes y creo que nos vamos a divertir, nos vamos a pasar padre y voy a aprender también mucho de ustedes. Gracias. Por fin se nos hizo, porque déjenme decirles que Alejandro es una persona muy ocupada, muy internacional, siempre está afuera, entonces era como, estábamos esperando esta plática porque sabemos que va a ser muy divertida y sobre todo de mucho conocimiento. De las grandes cosas que quisiera compartir este 2026, así que pues empezamos muy bien con el pie derecho. Claro. Sí. Pero ¿saben qué? Algo que ustedes tienen que saber de Alejandro es que Alex tiene y vive su propia filosofía. Y nos gustaría, Alex, que nos comentaras tu filosofía de vida. Fíjate, te voy a contar una historia que no siempre la cuento y de dónde nace esta filosofía. Seguramente algunas personas ya saben que mi filosofía es lograr que la gente disfrute su trabajo y no lo encontraba cómo llamarlo hasta que un amigo creativo me ayudó a ejemplificarlo cuando le conté esta historia. Y uno de mis primeros trabajos era ser becario, ¿no? Y trabajaba en el departamento de becas y créditos y hacía como archiveros y ponía como todos los documentos ahí. Entonces, pues el trabajo de becario para mí era como, en ese momento mi primer trabajo, entonces yo jugaba como a la oficina, la verdad, siendo honesto. Sí. Y esa fue la primera vez en mi vida que yo tuve un jefe, que tuve una jefa. Y esta jefa cuando me dirigía y me decía, oye Alejandro, hay que poner el expediente así, hay que poner toda la información de la Secretaría de Educación para que ellos puedan desde la prepa adquirir tales créditos, tal. Bueno, yo me equivocaba todos los días. No. Todos los días me equivocaba porque no sabía que era tan importante el tener como los ingresos a lo mejor del papá o el estudio socioeconómico. O había muchas cosas que yo me equivocaba, pero siempre era como de, bueno, no se preocupe, mira, la cambio tal. Y la verdad es que siempre tenía como réplica pues no tan buenos tratos. O sea, realmente era mi primera jefa y para mí era como siempre, absolutamente siempre y todos los días, era decirme que no hacía bien mi trabajo y que a lo mejor no iba a funcionar en la vida profesional. Imagínate decirle eso a alguien que va empezando en su primer trabajo cuando tenía 17 años. No, entonces, qué trauma, Alex. Es como sentir todo esto, pero la historia ahorita me puede llevar a reconocer algo muy importante. Nunca se le olvidó lo que era importante para mí cuando yo iba como a las reuniones de adolescentes, estudiantes, y de una manera muy sutil y sin mencionármelo me daba boletos como para decirme, oye, pásatela bien con tus amigos, te invito a la comida de estudiantes que sé que no puedes pagar, te doy estos detalles. Padrísimo. Entonces yo tenía un cuestionamiento de por qué en el trabajo me trata mal, por qué en el trabajo me dice que no funciono. ¿Y por qué, por otro lado, me decía que pensaba en mí, ¿no? Que pensaba en mi comida, que me invitaba a un desayuno, ¿no? Bueno,
la historia me lleva a tener otros trabajos, a darme cuenta que en otros jefes eran diferentes. Y yo dije, ¿por qué hay jefes que se comunican así con su equipo y jefes que no? Y yo veía que otros departamentos en otra parte de la organización, todos estaban contentos, felices, proactivos, y todos hasta miedo les daba ir a mi departamento porque decían, no, toma, te lo dejo a ti y tú dáselo a tu jefa. Y yo decía, ay, Dios santo. Bueno, pues empecé a hablar con ella y a decirle cómo yo me sentía, y ella lo empezó a entender y lo empezó a trabajar. Yo a veces le dejaba recaditos de que, mire, hoy es un día para tal, y hay días buenos, pero hay días que te retan a sonreír, ¿no? Y yo me ajá, y me encantaba, ¿no? Ella al principio lo empezó como a rechazar porque dijo, oye, pues no me siento tan cómodo. Pero bueno, ahora les... da amabilidad aquí. Exacto. O sea, como si lo trato así, ¿no? Y bueno, pues haciendo la historia mucho más breve, la conocí después de 6 años de haberla tenido como jefa, y pudimos hablar. Ya no trabajaba en la organización, y me dijo, te digo algo, Alex, creo que fuiste una de las personas motivadoras para poder darme cuenta de que solo había una cosa. Yo sabía que era muy buena financieramente y sabía que era muy buena con la contabilidad y muy buena organizando todo lo que tenía que ser en la institución, pero me faltaban estas habilidades sociales. Hoy me he dedicado en trabajar las habilidades sociales gracias a que tuve un becario que me recordaba que podía tratar bien a las personas y también hacer bien mi trabajo, y no lo reconocía. Y me dijo, te quiero decir que yo tenía mucho miedo por perder mi trabajo, y por eso cada vez que algo salía mal, pues yo reaccionaba de esta manera. Y cuando yo me di cuenta de directores que trataban bien, yo dije, creo que ahí está mi propósito. Lograr que cada vez más gente alrededor del mundo disfrute su trabajo, porque sé que se puede. Y entonces de ahí fue como fui acuñado la filosofía. Y hoy en día los negocios, que aunque parecen muy diversos, todos van en la misma línea. Ay, qué bonita historia, porque creo que antes de que empezáramos justo a grabar, yo le decía a Alex que a veces todavía hay como esa creencia a veces de ser líder, que tienes que ser como duro, o como persona, ¿no? Que como persona tienes que ser duro, estricto, grosero para poder lograr las cosas y hacer que las cosas sucedan. Y quizá a veces traemos como esa creencia, pero cuando ves que hay personas que son nobles, buena onda, lo saben pedir bien y logran sus resultados, dices tú, es que no es este el camino. O sea, sí se puede lograr de la otra forma, solo es como aprender probablemente a hacerlo. Exacto, y probablemente traía su historia, ¿no? Tu ex jefa. ¿Y por qué sería importante, Alex, hablar de una cultura positiva en el ambiente laboral? Porque pudiéramos pensar que tenemos que estar como hormiguitas trabajadoras para poder rendir. O sea, como dices, había otros entornos que yo miraba felices yendo a trabajar y no necesariamente estaban en el cuadro, ¿no? En ese esquema de hormigas trabajadoras. Es una muy buena pregunta la que haces, porque a través del tiempo las distintas generaciones han tenido diferentes motivadores y cómo ven el trabajo. Y para algunos el producir más, el ganar premios, el agotar su esfuerzo, agotar los recursos es símbolo de éxito, y es el cansancio. Incluso algunos directores lo ven como símbolo de trabajé bien, ¿no? Sí. Recuerdo un primo que tenía un taller mecánico, y entre más sucio llegaba, o sea, literal le decía a su esposa así de, mija, ve cómo trabajó, y me ensucié las manos y tal. Y creo que todavía tenemos mucho de ese pensamiento. Algo bueno que veo en las nuevas generaciones es que empiezan a abrazar este buen equilibrio que se tiene con la vida personal y las vacaciones, el descanso, el cuidado personal. Entonces, también tenemos muchos estereotipos de qué es lo que debería de ser un buen líder, y en ocasiones todavía seguimos teniendo estos atisbos de el cansancio, el agotamiento, la productividad desmedida, y dejamos de lado el disfrutarte como ser humano. El trabajo es una parte. Sé que mi filosofía habla de disfrutar tu trabajo, pero creo que lo encontré al final cuando dejé de ver el trabajo como algo solamente productivo. Ahora lo veo como un medio de expresión y de servir. Entonces, cuando dialogo con la gente para decirles que disfruten su trabajo, pues creo que la base es cambiar el chip y ver el trabajo como una manera de ser más pleno, de poner tus talentos al servicio de los demás, de seguir aprendiendo y de saber que si te equivocas es un paso más adelante de ir mejorando. Oye, pero qué difícil cambiar el chip. ¿Cómo le hago? O sea, porque todos pudiéramos pensar que entre más trabajo y estoy metida trabajando 12 horas, pues voy a ser más exitosa, por ejemplo. ¿Pero exitosa en qué aspecto? ¿En lo personal?
Ajá. El biotomo es la base de todo para mí y es un tema que me gusta mucho tocar ahorita con los directores porque, pues imagínense, ¿no? Más de 15 años trabajando con directores, escuchándolos uno a uno para saber por qué trabajan como trabajan o se comunican como se comunican o hacen equipo como se comunican. He tratado de encontrar cuál es la base de todo y nada me lleva más a que no sea la autoestima. Cuando yo veo y escucho a un director dentro de su diálogo, dentro de su conversación, su estructura de creencias, su manera de cómo se conduce o cómo maneja sus relaciones familiares, personales, de pareja, con sus hijos, con sus amigos, puedo entender el nivel de autoestima que alguien puede llegar a tener o digamos que me intereso más en entender qué es lo que pasa con el autoestima, porque cuando no trabajamos en el autoestima afectamos nuestras relaciones y el trabajo todo es relaciones. Sí. Entonces, cuando yo no tengo mi autoestima sana, tiendo a controlar, microgestionar, tiendo a desconfiar, tiendo a poner barreras en mi comunicación, a actuar desde el aislamiento incluso. Cuando no confío en mí como director y hay algún problema, tengo muchos directores que se aíslan semanas o días fingiendo que tienen otro proyecto, otro trabajo y la verdad es que tienen miedo de que el equipo incluso pueda ser más capaces que ellos. Y es ahí en donde digo, está bien, reconócelo, está perfecto. Ellos saben más que tú en un área y no pasa nada. Es decir, abraza esa parte y es cuando ya el equipo de trabajo empieza a verlos mucho más cercanos. Sí. Oye, Alex, entonces, por ejemplo, cuando los altos mandos o los líderes tienen o tenemos una autoestima baja, habla a nivel general, o sea, ¿cómo justo identificar y cómo trabajar o justo para esto se pueden contratar personas especialistas que nos ayuden a ver cómo manejamos nuestro interior, pero sobre todo cómo ese interior de alguna manera u otra se puede moldar a través de nuestro cambio interno? Y esto me imagino que es donde entran especialistas como tú, ¿no? Sí, y psicólogos, ¿eh? Tengo que aceptar que mi trabajo como pedagogo me especializo en el desarrollo humano, pero para atender patologías es más una ciencia que un psicólogo o en ciertos casos, pues un psiquiatra debe tratar, ¿no? Entonces, creo que Abril nos podría hablar incluso hasta del síndrome del impostor y de cuando no nos creemos capaz, cuando sí nos creemos capaz, pero sobre todo algo que mi trabajo es como acompañando a desarrollar habilidades directivas, es a que se den cuenta qué tan profundo es el tema que deben atender y ellos ya deciden si lo hacen con una asesoría, acompañamiento, terapia o curso o a veces hasta herramientas emocionales para mejorar en inteligencia emocional. Es suficiente para que ellos digan, mira, ya entendí, entonces tengo que intencionar cada una de mis reuniones para cuidar mis emociones y no llegar de las emociones de la junta pasada con esta. Sí, es un nivel alto de inteligencia emocional, perfecto. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a preguntarme cómo entro a esta sala, cómo entro tal, quiénes son ellas, tal. Y entonces ya le empiezas a dar herramientas que dices, listo, ya con esto, ¿sabes? Sencillo. Exacto. Lo pones muy sencillo, ¿no? Y eso va justo porque tú conoces las herramientas, pero fíjate que me llama mucho la atención que hablas de la autoestima y sí considero que es como la base de como líder, seas director, seas dueño de negocio, seas independiente, porque para estar en un grupo también empresarial con tus colaboradores se necesita tener una autoestima sana porque no te debe importar que alguien sepa más que tú, porque eso se trata en un equipo, ¿no? O sea, obviamente, si alguien sabe resolverlo, pues qué bueno, porque si no, entonces todos van a depender de ti. Pero también estar con otros colegas, o sea, no intimidarte, porque al final creo que esos miedos o complejos o quizá creencias limitantes te pueden atorar en un medio de negocios, por ejemplo, los networking, que es como muy común, ¿no? Entonces es básico porque se permea con colaboradores, con colegas y con todo el entorno en el que tú estás. Exacto. O sea, y te puedes dar cuenta, digo, con la experiencia de algunas personas que se dedican al desarrollo humano, se pueden dar cuenta qué acciones pueden hacer algunos directores, pero sobre qué bases también de su carácter o temperamento te puedes fundamentar para poder acompañarlos de una manera sana, sin que se sientan atacados o que si se sientan, digamos, como invalidados, ¿no? En su posición. Entonces, creo que teniendo las buenas formas de entender que hay un orden, que hay una prudencia de poder hablar de alguien acerca de él, entonces creo que implica mucho el respeto, pero de manera general un director que le cuesta trabajo, que podría llegar a tener temas de autoestima, tiene micromanagement.
no deja como que el equipo de trabajo tenga autonomía, le cuesta trabajo procesos creativos, definir el rumbo de la organización, no decide hacerlo, entonces lo aplaza, temas de planeación estratégica trata de no hacerlos, porque puede darse cuenta el equipo de que a lo mejor no tiene tanta claridad de hacia dónde va. Pero cuando ves a un director con autoestima sana, comparte, abre diálogo. Sí, claro. Sí. Puertas abiertas, ¿no? Ujú. Inclusive. Exacto. Alex, ¿y ves alguna relación entre la buena autoestima, ¿no? De un líder, de un buen líder, pero también cuando hablamos de problemas emocionales más fuertes, vamos a suponer una depresión. Ahí, entonces, ¿qué recomendarías tú a ese líder? A ver, estás pasando una situación dura en ese momento de depresión, creo que, tienes buena autoestima, pero es una cosa punto y aparte, ¿no? Sí, y además qué curioso que tocas el tema porque hace 1 día, 2 días fue el Día Internacional en Cuidar la Depresión. Sí. Y es un día pues conmemorativo para sensibilizarnos y visibilizar sobre todo este trastorno, porque hoy en día ya la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud habla que en México hay más del 3.6 millones de personas que viven depresión. Con depresión, imagínate. Y ¿sabes qué es lo que más me preocupa? Que es más del 60% de las personas no tienen ningún mecanismo para poder atenderla. Entonces imagínense a cuántas personas tenemos afuera trabajando en una fuerza laboral, dirigiendo familias que viven esto, que tiene manera de tratarse, que tiene especialistas para llevarlo a cabo de manera funcional. Entonces nos damos cuenta que es una enfermedad que cada vez ha tomado mayor relevancia. Algunos hablan que es la influencia de las redes sociales, porque la Organización Mundial de la Salud habla de que los adolescentes entre 15 y 25 años, la principal trastorno mental que tienen es depresión. Y algunos autores lo relacionan con las altas exigencias de lo que ven en redes sociales, o de lo que es perfecto, de lo que es bueno, de lo que es aceptable, o del deber ser. Claro. Y de la frustración que existe por no cumplir esto. Entonces, viene una generación laboral con un gran trabajo que hacer para la autoestima. Y una responsabilidad para los que comunicamos. Sí, porque el comunicar, y por eso me gustó decidir este tema el día de hoy, porque a veces compartir consejos y el compartir estereotipos y el decir así deben ser las cosas, a veces puede generar frustración, ¿no?, en las personas. Oye, Alex, y fíjate que ahorita, tocando el tema de la autoestima, creo que cuando no hay una buena autoestima, no tenemos una buena autoestima, pues esta misma nos puede sabotear. Entonces, en el inter de saber para qué soy justo bueno, quizás en ese bloqueo es donde uno se puede detener y decir, bueno, ¿para qué soy bueno yo, no? O sea, ¿qué quiero de mi vida? O estoy en este trabajo y a lo mejor no es lo que me gusta hacer, pero lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo tú nos puedes ayudar a decir, o sea, cómo poder identificar realmente cuáles son las habilidades correctas para dar lo máximo donde estés? Angie, no estamos solos. No estamos solos. Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos compañeros de trabajo que reconocen y valoran tu talento. Abre el diálogo, abre la conversación. Hay un factor que es el definitorio para alguien que tiene una muy buena autoestima. Y no estoy hablando de una autoestima exagerada, en donde tus triunfos y talentos los sobreestimas o valoras por encima de los demás. No, hablo de una autoestima equilibrada y sana, que es consciente de sus límites, de sus oportunidades, de sus conocimientos, pero también segura de sus talentos, de sus logros y de resultados. Y hay un elemento que te ayuda a saber si tienes una autoestima sana, y es recibir de una manera abierta la autocrítica, la autoevaluación. Entonces, el preguntarle a tu equipo, el preguntarle a tus colaboradores, el preguntarle a tu familia cómo te ven, qué les gusta de ti, qué consideran que tú aportas al equipo, abre este diálogo, que esas conversaciones se vuelvan día a día. Y a eso me refiero con permear en las empresas una cultura enfocada en lo bueno, de que cada reunión hablemos de qué hicimos bien con este cliente. Y no estoy hablando de quitar de vista lo que pasó negativo para poder mejorar nuestro servicio. Estoy hablando de que la conversación se enfoque en empoderar y visibilizar los éxitos y buenos resultados
para que la energía esta pueda ayudarnos a ver de qué manera mejorar en lo que no salió como planteábamos o en lo que el cliente también desea de nuestro trabajo. Sí, porque a veces nos enfocamos probablemente como en los errores, ¿no? Es parte de la vieja escuela, es como resalto lo malo, pero lo bueno a veces sentimos que es parte de, ¿no? O sea, porque entonces la persona se puede sentir insegura. Y te iba a preguntar justamente algo que decían ahorita de la autoestima. ¿Qué tanta relación puede tener la autoestima con que tampoco disfrutes tu trabajo? Porque siento que puede ir muy de la mano, pero ¿tú qué opinas? Sí, de hecho, sobre todo por no tener claro el propósito. O sea, sí siento yo a una persona que está haciendo comida en un restaurante pequeño y lleva 20 años haciéndolo y la ves con una sonrisa, la ves entera, contenta. Tengo una cocina económica cerca de mi casa, su casa. Gracias. Y la señora Mari, cada vez que me ve se emociona y hola Alex, ¿cómo estás? Y pásale tal. Y yo veo que ahí hay muchísimas personas que disfrutan convivir con la señora Mari y la verdad es que ella le apasiona cocinar y le apasiona porque dice, hijo, yo siento que les doy cariño. Y les doy cariño en cada platillo y estoy pensando en ustedes para saber qué comida les puede dar más energía porque algunos vienen de la obra de trabajos físicos y entonces digo, esto le va a dar más energía porque es pollito, porque es carnita y dices, esta intención viene detrás del platillo. Sí. Qué linda. Y vemos a personas que son directivos de grandes corporativos que no tienen una autoestima sana y que por más millones que ganen, que por mejor carro que tengan, por 4 asistentes que puedan tener, no los ves plenos, no los ves felices, porque ese crecimiento que han tenido, la base es un sentido de querer cumplir expectativas. Y entonces, cuando la autoestima no está sana, tu crecimiento profesional, aparentemente para los demás y los estándares generales, pues tendrás éxito. Claro. Pero hoy en día me encanta que la conversación de muchas generaciones y de muchas personas que conozco ya es, yo me siento pleno con lo que tengo, quiero mejorar, me encantaría tener esto y lograr esto y compartir esto porque sé que eso me continúa haciendo pleno, pero sé que esto es lo que me gusta. Y entonces ya ven el trabajo como un tema de expresión, no como un tema de dolor, como un tema de castigo, como un tema, no. Hay mucha gente que se levanta a 5 o 4 de la mañana o carga grandes piedras, pero dice, prefiero hacer eso que meterme a ver conflictos laborales como tú. ¿Sí me explico? Y me lo han dicho, me dicen, Alex, ¿con qué te dedicas con la gente? Si yo, no, es ¿Y cuáles son los principales bloqueos o que ves en las personas que dicen, a ver, tú ves como tu ex jefa, no tiene una buena autoestima, ¿no? ¿Qué es lo que la frena a darse cuenta de que le está sucediendo justamente esto o cuáles son sus bloqueos? Una es que algunas personas que tienen no una sana autoestima o una personalidad no madura, digámoslo también de una manera más completa, suelen evadir los problemas para no afrontarlos, suelen reprimirlos para decir, oye, esto no existe y esto no me está sucediendo. Como bloquearlos. Exacto. Aunque evasión tendría un nivel de conciencia mejor, porque sé que existe, claro, pero no quiero que se hable de eso. Exacto. Y hay otros casos en donde la gente lo proyecta. Y estos son mecanismos de defensa. La gente proyecta en otro y dice, ay, con este director no quiero trabajar porque me parece muy arrogante. Y entonces lo trato mal. Pero en el fondo lo trato mal porque creo que es superior que yo en algún momento o en algún elemento. Sí. ¿Me explico? Y entonces puede que ellos estén proyectando algo que no quisieran como abordar de uno propio. Y digo, no soy experto en esto, pero creo que es una buena tarea como personas investigar cuáles son los mecanismos de defensa que puedo yo tener por mi personalidad, tendencia, pero sobre todo la clave para tener una autoestima clara, sana, es conocerte. Conocerte a través de lo que la gente observa también de ti, a través de especialistas. Tengámosle muchísima apertura a los psicólogos, porque lo único que van a hacer es buscar que estés tranquilo, que estés sano, que proyectes tu talento y que seas tú. No va a cambiar nada van a tratar de cambiar de ti. Al contrario, van a buscar que te sientas orgulloso de la versión que eres. Y dentro por de estos ende mecanismos... y por ende la autoestima pues va a empezar a desarrollar ahora sí que todo lo bonito del director que es, ¿no? Exacto. Trabajando la autoestima. Claro. Exacto. Mucha gente piensa y que por ser pedagogo siempre trato de cambiar a las personas. y parece... Y la verdad que parece que... Pero no se deja. Parecería que es tu labor, ¿no? O sea, parecería que es tu labor el decir, oye, pues como pedagogo tú tienes una persona en punto A, no necesariamente patologías, porque este tema de patologías y trastornos ya hablamos que es más tema de psicólogos Sí. y psiquiatras, pero
el pedagogo tiene alguien en punto A y lo quiere llevar a punto B y tiene que desarrollar ciertas habilidades, conductas, etcétera, ¿no? Y entonces dicen, oye, pues cuando tienes a una persona lo quieres cambiarla. Y les digo, ¿saben qué? Sé que soy pedagogo, pero creo que encontré una ruta más corta. Me dicen, ¿cuál? Me enfoco en visibilizarles los talentos que tienen. Es decir, Bueno. no me enfoco en todo lo que les impide llegar al punto B, sino visibilizo y reconozco los talentos que hay en el punto A para que los utilicen como herramienta a perfeccionarlos y que en el punto B sea lo que lo distinga. Porque por lo general el punto B lo tienen ya estereotipado y dicen, el líder tiene que ser alto, tiene que ser delgado, tiene que ser tal, tiene que ser poderoso, arrogante, controlador. Alguien ha comprado una idea de ese punto B y yo he aprendido que el punto B lo diseñas tú. Entonces, si el día de mañana alguien me dice, oye, hay que llevar a este gerente comercial a que sea director de este corporativo, observo los talentos que tiene y le ayudo a que diseñe su propio punto B. Y entonces el día de mañana, con una autoestima sana, esa misma persona rediseña su propia expresión de liderazgo. ¿Soy claro? Sí, claro. Y no trato de entrar en la jefa como era anteriormente, o en el puesto que se requiere, o en que ahora tengo que comportarme de esta manera para poder cumplir los estándares de... No. Está increíble porque O sea, es como no cambiar ser tu libre. personalidad, pues. Sí, Exacto. es ser libre y eso está genial y es romper con todos los estereotipos que pueden existir porque siempre es como bien dices tú, si quiero llegar de aquí a acá, es en quién te tienes que convertir, ¿no? Y entonces ponemos en ese en quién te tienes que convertir de las referencias que tenemos de ese mismo persona, líder o lo que sea. Entonces a veces si no eres tú esa persona te cuesta mucho trabajo y creo que ahorita puedo entender que te puede llegar ahí una baja autoestima porque dices, híjole, no tengo esto y esto y esto y esto, pero si refuerzas y resaltas todas tus habilidades dices, es que sí puedo. Claro. Solamente que yo con mis habilidades voy a llegar al punto B, pero siendo yo con mi esencia y ves parte de respetar lo que decía. Sí, es ¿no? justo La lo que esencia. decía la coach, ¿no? Tuvimos una coach invitada y que la mente es tan poderosa y yo creo que ahí es donde nos ponemos estos mecanismos de defensas que tú mencionabas. O sea, es evasión. O sea, sé que no debe de ir por ahí, pero no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo superar estos mecanismos que nos ponemos? ¿Cómo le hago? Sí, y tú, a ver, sigo escuchando todavía jefes que me dicen, Alejandro, quiero que sean una copia de mí. Y Yo, el jefe y tú. Santo Cristo. Voy a ser honesto, antes me aljaba de eso, ¿no? O sea, y antes decía, híjole, no, ya No. empezamos mal. Evadías. ¿Qué voy a hacer aquí? Evadías. Ay, sí. Y quiero hacer una copia de mí y quiero que este equipo comercial prácticamente sean como yo era cuando tal. Entonces, pues digo, creo que voy a empezar el proceso no con el equipo. Creo que vamos a empezar a entender quién es él. Sí, claro. ¿Quién es él para que primero, digo, que no se sienta atacado, pues primero entender qué es lo que él quiere decir con que quiere una copia de mí, porque a lo mejor y puede, pues estar hablando de usar las herramientas, ¿no? A lo mejor no tiene que ser tal cual, Claro. forzarlos, ¿no? Pero bueno, primero quiero entender qué tiene en la mente de lo que quiere para el equipo y empezarlo a escribir en conductas precisas, ¿no? Y empezar ahora sí a medir y empezar a compartir para visibilizarle al director de que evidentemente ya tienen muchas conductas de él, porque conviven desde hace 5 o 6 años, entonces solo es visibilizarlo y cuando empiezan a verlo, lo empiezan a reconocer. Y cuando empiezas a reconocer, se fortalece la conducta y ahora se empieza a compartir, a expresar y a inspirar a toda la organización. Y así es como creo que se construye una cultura laboral enfocada en lo bueno, en lo positivo, en lo que sí hacemos, en lo que sí somos, no en lo que no somos. Y no llegaremos a ser. ¿Me No, y explico? aparte yo creo que como tú lo manejas, me imagino que muchos directivos han ido a tomar terapia, ¿verdad? O sea, muchos se han dado cuenta de sus no nombrando sus se me fue la palabra, nombra sus fortalezas, pero para poder llegar a eso, han de decir, bueno, sí, ya sé que tengo que tratarme. Hay algunos que se vuelven mucho más sensibles, hay algunos que empiezan a ver ya que el psicólogo pues es un apoyo, ¿no? Para ellos, para expresarse, para compartir, para conocerse sobre todo. Y cuando ya empiezan a conocerse, empiezan a divertirse, porque empiezan a saber que todo mundo también pasa eso, ¿no? Y eso es el tema de lo que compartí una vez en un video y hablo de qué es ser bueno. De qué es ser bueno, y el ser bueno puede tener dos connotaciones: de ser bueno, de bondad, de cuidar a los demás, cuidar mis relaciones, el bien de ellos también, que es dar amor, que es servir, que es compartir, que es expresarte, que es ayudar, que es compasión.
altruismo, conciencia social, o sea, toda esta parte de cuidar, ¿no? El bienestar de las personas que te rodean. Pero también hay una acepción filosófica del ser bueno, que es ser útil para algo. Y esto no está mal, no somos objetos, pero también el prepararnos en nuestra profesión nos hace capaces para lograr algo. Y la vida, las equivocaciones, algunos clientes nos recuerdan que no somos suficientes, hasta parejas nos han dicho que no somos suficientes, sí. Y hasta como mecanismo de manipulación te recuerdan todos los días de que no eres suficiente si no estuvieras con ellos, o no eres bueno, o no sirves, o no funcionas. Y entonces yo me encargo de hacer eso. Por eso el trabajo de fortalecer la autoestima para reconocerte capaz y también reconocer lo potencial que tienes, porque si no conoces algo, pues basta conocerlo. Si no eres bueno en algo, pues basta entrenarlo. Si no eres la persona que quieres, pues basta tener claro cuál persona quieres ser, pero tu propio modelo de ti mismo en el futuro, no otro, no compremos otro. Claro. Entonces esta acepción de ser bueno lo quiero compartir como una cultura enfocada en el reconocimiento de lo que sí hacemos bien, de lo que sí somos buenos, pero desde el respeto a las oportunidades que también tenemos. Sí, y fíjate que, por ejemplo, dentro de las organizaciones, al reconocer las habilidades, hay empresas que sí la reconocen y hay empresas que no la reconocen. Entonces, creo que parte también de la autoestima alta es que aunque no me lo reconozcan, yo sé que he logrado esto, yo sé que soy bueno para esto y yo sé que puedo con esto y con más, ¿cierto? Totalmente. En una institución de investigación empezaron a saber y a investigar, a conocer por qué había climas tóxicos en las empresas, sobre todo en las empresas en Latinoamérica, y empezaban a encontrar que el tema de la imparcialidad era algo que nos costaba trabajo. ¿Por qué? Porque había compañerismo, porque había pues preferencias, etcétera, ¿no? Entonces las decisiones que tomábamos eran enfocadas en me caes bien, te caigo bien, o tengo percepción de que tú puedes ser buena porque eres alta, porque eres tal, etcétera. Pero el tema del reconocimiento es el primer factor que ayuda a cambiar el clima organizacional de una empresa. Cuando el director empieza a visibilizar, reconocer y compartir con los demás lo bueno que alguien hizo, el resultado o los talentos que tiene, hay un sentido de réplica, hay un sentido de orgullo, de apropiar energía para poder seguirlo compartiendo. Entonces, evitemos en medida de lo posible que cuando alguien llegue a una junta de trabajo digamos, miren, aquí viene el que llega tarde. Aquí viene la que siempre se le olvida. Porque es muy común, ¿no? Exacto. Como broma. Y sé que lo hacemos como broma, pero solo, hay que hacerlo consciente. Porque lo único que estamos haciendo es reforzar la conducta. La persona ya se reconoce como alguien que llega tarde, entonces llegar tarde no cuesta nada, ya soy eso. Entonces hay un libro que me encanta que se llama Hábitos Atómicos y lo primero que te dice es, llámate consciente, que eres capaz, que eres consciente, eso. Sí. Exacto. Entonces, llámate, soy una persona puntual, estoy desarrollando la puntualidad, estoy trabajando en esa, pero en ningún momento te hables a ti mismo como alguien, me pegué en la mesa y qué torpe soy. Me equivoqué en la producción de tal, me equivoqué en esta conferencia y soy un tonto, me van a ver. Nunca te califiques a ti. El discurso no salió como quería, pero habla de la conducta, habla del discurso, habla del trabajo, del proyecto con el cliente. No de todo yo ya soy una mala profesional. ¿Me explico? Sí, soy muy malo. Y a veces no somos conscientes, porque nuestros hijos, familia, lo hacemos claro, todos. Nos equivocamos, nos golpeamos y decimos, qué torpe soy. Cuiden ese diálogo interno porque es el que más fortalece la autoestima. Y hablarnos en positivo, te comparto, les comparto una dinámica una vez hicimos cuando estábamos en la maestría, la hizo un profesor y era una línea completa como un círculo e íbamos pasando a la derecha y tenías que decirle una cualidad a la persona. O sea, todos en el salón nos dimos una cualidad. O sea, yo le di a todos porque teníamos que ir pasando. Le dabas una cualidad como 10 segundos o 15 y pasabas. Y al final de la clase todos recibimos pues como 30 cualidades que te dé a la persona. Yo me acuerdo que ese día, después yo la repliqué en cámara de conversión en una sesión de mujeres.
Y es impresionante cómo se mueve la energía y cómo todas salieron o salimos con una sonrisa. Muchas lloraron, se ponían gracias porque, o sea, ahí te das cuenta cómo hay tantas personas que están o estamos carentes de escuchar una cualidad que cuando la recibían se ponían a llorar. Entonces ese día me acuerdo que salimos así como todas muy alegres, muy amorosas y muy positivas y llenas de energía para irse a trabajar porque habían recibido muchas cualidades. Entonces me acordé de eso porque justo es el recibir elogios, el reconocimiento y no solamente remarcar lo malo que a veces nos acostumbramos. Cuando un director comprende el poder que tiene el reconocimiento, es cuando más pule sus habilidades de líder. Entonces, cuando entiendes lo bello, lo bueno, lo capaz, lo efectivo que puede ser alguien y lo aprendes a ver, te vuelves ya como un especialista de tal persona, pero a ver, ¿qué es lo que sí está sumándole? Y entonces ya te vuelves un detector de talentos que lo único que hace es visibilizar a los demás los talentos que tiene Isabel, que tiene Abril, ¿sabes? Entonces, cuando un director logra ver esa capacidad que tiene el reconocimiento en la cultura laboral, logra transformar la cultura mucho más rápido. Desde esta alta energía que provoca el fortalecimiento de la autoestima. Ahora imagínate, la autoestima que se transforma en algo que se llama orgullo por la organización. Ay, porque me siento orgulloso con el equipo que estoy. Qué padrísimo, ¿no? Logras más rápido los objetivos. Sí, esto es una muy bonita energía, ¿no? O sea, a veces lo demeritamos porque nos acostumbramos como que a ver lo normal, lo bueno, pero qué bonito lo que dices tú, empezar, o sea, creo que es cambiar ese hábito de todos como humanos, no solamente en una empresa, sino con amigos, familia, gente que conocemos. A mí me ha tocado conocer a gente que vas en la calle y te dice un elogio sin conocerte. Y dices, qué bonito, porque te levanta el ánimo en ese momento, ¿no? Entonces es como empezar a cambiar esa cultura que tenemos aquí. Sí, claro. Sí, así es. Pues qué padre todo lo que nos estás contando. Sí. ¿Dónde te podemos encontrar para ver todos estos, si das cursos, talleres, que vas a las organizaciones? Cuéntanos. ¿Dónde me pueden encontrar? O sea, seguramente mi mamá va a pensar, yo también quiero saber dónde lo puedo encontrar. Exacto. Por favor. No, No, pero, sí, para contestar. Parándola. Oye, para la entrevista. Ay, ahora van a poder encontrarme en este canal. Así en redes sociales pueden tener comunicación directa conmigo en Instagram y día a día estoy ahí compartiendo muchas cosas de las que aprendo, conozco o me encantan. En Instagram como Alvilla, es Alejandro Villa, Alvilla. Y en YouTube y en Facebook como Alejandro Villa Consultor. Entonces, ahí pueden contactarme. A muchas personas me reúno para compartir esto que conocemos y demás. Entonces, sumar, hacer equipo, compartir y seguir aprendiendo es algo que disfruto a través de mis interacciones. No se te nota. Tenías curso, ¿verdad? ¿Ibas a tener un curso, algo así nos estabas diciendo? De desarrollo de habilidades directivas todavía falta, pero sí pronto viene uno enfocado en esto, en el fenómeno que tienen algunos directores a los 30, 40, 50 años en la alta dirección, en donde el cuerpo empieza a cambiar, en donde ya la disposición anímica es distinta y todo el tema de fortalecer el autoestima, pero desde la madurez, ¿no? Desde entender que hay diferencias en las nuevas generaciones, que hay nuevos talentos, nuevas herramientas, nuevas perspectivas, pero eso no invalida las propias. Entonces, el curso va a ir enfocado en fortalecer esta parte de autoestima de los directores para que se la crean y lo proyecten en su imagen, comunicación, etc. Sí podemos sanar el autoestima, ¿verdad? Sí. De hecho es uno de los temas muy asiduos de decir, oye, es que la autoestima ya me la crearon de chiquito. Sí, y ya. Exacto. No, la autoestima es dinámica, va cambiando y va fortaleciéndose. Entonces, solo hay que ser muy conscientes de dónde viene y a dónde quiero ir. Oye, Alex, y ya casi estamos a punto de concluir. Tres consejos que nos puedes recomendar, ya sea para los pequeños, micro, macro, empresarios o para los que inclusive estamos emprendiendo para llevar esta misma filosofía de vida, para poder trascender, para poder ser feliz y para poder lograr los objetivos planteados en este 2026 y que obviamente con esta cultura y esto que nos acabas de compartir, pues, híjole, poderlo enriquecer aún más. Cómo disfrutar, ¿no? Sí. Cómo aprender a disfrutar tu trabajo.
Antes de estudiar la carrera, me tocó hablar con mi mamá para preguntarle qué exactamente podíamos hacer, ¿no? Porque la situación económica en la familia no estaba muy bien. Pero algo que siempre distinguía en la conversación de mi mamá con mis hermanos era de recordarnos que éramos capaces de resolver. Nunca fingiendo de que tú eres bueno para todo y eres más que los demás, sino eres capaz de resolver. Y había un problema, no te preocupes, lo podemos resolver. Y siempre fue desde el equipo, desde el compartir, desde expresarte y desde reconocerte que es posible hacerlo. Entonces me acuerdo que aunque 20,000 problemas que teníamos en la familia en ese momento, no teníamos ni para comer esas 2 semanas que teníamos. Y mi mamá me ve llegando feliz de aplicar el examen para venirme a Guadalajara. Yo soy Hermosillo. Y cuando me ve, yo me asusto porque empecé a ver que las colegiaturas en esta universidad eran carísimas. Y yo dije, mi mamá ahorita aquí, estaba en el lavadero justo, me acuerdo. Estaba lavando ropa en ese momento. Y yo la vi contenta y me dijo, Guadalajara, hijo. Y yo, sí, mamá, que te va a encantar Guadalajara. O sea, mi mamá en ningún momento dudó si era posible ir o no ir. Te va a encantar Guadalajara. La gente es aparte increíble, vas a aprender mucho. Hay muchísimos negocios. No, ya te vi. Te va a encantar. Y entonces ahí entra el primer tema. Wow. Te visualiza. Entonces como jefe, como director, como familia, visualiza que los sueños de las personas que están alrededor de tuyo las pueden materializar. Y bueno, haciendo la historia corta, pues le platicaba sobre los retos que iba a implicar venirme hasta acá. Y entre familia, entre amigos, entre colegas, entre compañeros, pues me ayudaron a reconocer y decir, Alejandro, no pasa nada. Lo vas a resolver, pero lo podemos hacer juntos. Entonces, este último consejo yo creo que es alienta los sueños de los demás. Ayúdales a fortalecer su carácter, que es trabajar en sus pasiones, en sus instintos, para que puedan tener disciplina y responsabilidad, porque es lo único que les va a ayudar que el día de mañana fortalezcan ciertos valores. Y una vez que trabajas valores, que son todo esto que les decía que mi mamá lo hacía con nosotros, de compartir, de que quiero un lugar seguro, esto va fortaleciendo tu carácter. Y estés donde estés, créeme que te vas a sentir seguro y cuidado. Sentirte fuerte en valores y sentirte cuidado por tu equipo, familia, amigos, tal. Créeme que va a ayudar a que tu autoestima no se sienta vulnerada por todo lo que suceda. Ese sería mi último consejo. Wow, no. Qué bonita, ¿eh? Sí, es más, esto merece un aplauso. También ustedes, gracias. Sí, no, la verdad, muchísimas gracias por estar aquí presente en este episodio. La verdad es que nos encanta tener personas como tú que nos motiven y que saliendo de aquí, o sea, vayamos con esto y con más. La verdad es que tienes que volver a regresar a Alex. Esto es temporada 1. Y bueno, pues no nos queda más que agradecerte por tu tiempo y pues no se pierdan el episodio, vayan a ver todo completo, está lleno de muchas herramientas y muchos consejos que la verdad nos va a funcionar y nos va a cambiar la vida. Muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. Hasta luego.